Hola, yo soy Last Dragon. El tema de hoy es Group. Este video está inspirado en otro que hizo Satiel, en el cual habla de cómo reparar Group. Bueno, este video va a complementar las cosas que dice Satiel, en que pues lo que dice es funcional, pero es funcional solo cuando tienes una computadora física al cual puedes restaurar de la forma en la que lo hace. Pero esto no ocurre siempre, a veces necesitas usar las herramientas especializadas y el por qué estás haciendo las cosas. Es decir, este va a ser un video un poquito más técnico, además de la demostración de cómo se resuelve. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si el sistema dañado, digamos que haces una mala actualización o una actualización se interrumpe y queda mal en un nodo virtual de Linode o de DigitalOcean o de Azure? ¿Cómo le harías para arrancar un sistema en estos servicios en la nube donde no vas a poder arrancar con una distribución live? Entonces hay que hacerlo de otra forma porque es la forma de los servidores y además hay que explicar el por qué estamos haciendo las cosas. Vamos a empezar instalando un Linux Debian como el que usó Satiel. Este, este Linux Debian no le voy a instalar group, es, en este caso ni siquiera lo vamos a dañar, es que no le vamos a poner group desde la instalación y por lo tanto esa instalación simplemente no va a arrancar porque no tiene un cargador. Y a partir de ahí le vamos a poner un cargador que también va a funcionar como forma de repararlo. Pues vamos ya. Empecemos con la instalación de este Debian. Voy a tratar de omitir las cosas que ya hemos visto en varios videos, que son repetitivas, así que trataré de acortar la instalación lo más posible, solo dejando las partes que puedan interesar. En esta instalación vamos a usar dos particiones, la partición donde van los kernels, que es el boot, y la de root. Como no vamos a hacer otra cosa más que recuperar el arranque del group, no hace falta crear más particiones, así que me voy a dar el lujo de solo tener boot y root. Y pues vamos a darle. Creamos 2 gigabytes para boot. Le decimos que es una partición de arranque y que hemos terminado de definirla. Y finalmente el resto pues es para el root. Y con eso terminamos. No le vamos a poner swap ni nada más. Esto es porque queremos hacer una demostración de recuperación de group. Este es el punto clave de la instalación. Le vamos a decir que no queremos tener un cargador, en este caso group. Continuar sin cargador de arranque. Nos advierte que sin cargador de arranque lo tendremos que hacer manual. Pues es lo que estamos buscando, que simplemente se haga una instalación, pero no se instale un cargador de arranque. En este caso es group y antes de group existía uno más limitado que se llamaba Lilo, que es Linux Loader. Pero ahora todos y prácticamente todas las distribuciones usan group. Y pues ya está, hemos terminado de instalar sin cargador. Y como no tiene cargador, podemos ver que simplemente no arranca. Ahí se va a quedar, no tiene forma de arrancar porque no hay un cargador. Lo que necesitamos hacer ahora, en este caso, asumiendo que está dañado nuestro group y que en este caso fue intencional que ni siquiera lo instalamos, es arrancar con un método de rescate. Prácticamente todas las distribuciones tienen el mismo método de rescate y esta es la parte importante del por qué lo estoy completando a lo que hizo Satiel, debido a que eh, esto funcionará en en cualquier instalación, sea local o incluso en la nube, en un modo de emergencia. Y es importante porque en la nube no podrías
de ninguna manera arrancar con una máquina virtual con un disco live, y esto te puede ayudar. Seguramente sí se debe poder arrancar con algún disco live, pero no creo que sea muy sencillo de hacer o se va a complicar demasiado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar el mismo disco de instalación. Vamos a usar el mismo disco de instalación y vamos a entrar en su modo de rescate. Eso siempre está, bueno, por lo menos en Debian, pero también está en Red Hat, en CentOS y en otros, normalmente en las opciones avanzadas. Este es el modo de rescate y es prácticamente igual en cualquier distribución. Básicamente es un pequeño sistema hecho con VisiBox donde nos va a permitir arrancar. Vamos a darle ahorita todo por default. Lo único que queremos es que nos entregue un shell para empezar a trabajar. Y cuando tengamos el shell podemos empezar a restaurar. Le vamos a decir que no queremos que use un sistema de archivos root porque necesitamos tener más control. Solo queremos un shell. Y eso es lo que nos va a dar. Nos va a decir, pues ahí está tu shell. Haz lo que tengas que hacer. Aquí podemos ver que es un VisiBox. Aquí lo dice. VisiBox versión 1.30. Y esto es importante porque, como dije, si tú quieres restaurar una instalación en la nube, esto es lo que te van a dar. No te van a dar otras herramientas. Esto es lo que tú vas a obtener en la nube. Y a partir de aquí no es tan diferente a como lo hace Satiel, pero tiene sus diferencias. Empezando porque hay que montar, hay que poner los dispositivos porque no nos está poniendo nada, solo nos está entregando un sistema muy mínimo para poder trabajar. Pues a lo que venimos, que es a restaurarlo. Estos directorios que estamos viendo no son los del disco duro, son los del sistema VisiBox para restaurar. Lo que vamos a hacer es, pues como dijo Satiel, en el caso de que no conozcan cuáles son los discos, pues tienen que listarlos. Y ahí podemos ver que tenemos dos particiones. Como en la instalación ya habíamos dicho que la primera era para boot, es ahí donde estará el kernel. De hecho es ahí donde se van a poner los archivos de configuración de group. Y la otra es root. Lo que necesitamos hacer es primero montar root. Vamos a montarlo. VDA porque es de Virtual Disk y es la partición 2. Recordemos que aquí en QEMU usamos los controladores de... Aquí en QEMU usamos los controladores específicos para QEMU, lo que nos da mucha más velocidad. Así que por eso aquí los discos, en vez de ser SDA, empiezan con una V, VDA, pero seguramente en sus máquinas aparecerá como SDA, o si es una máquina con discos duros IDE, con HDA. Entonces vamos a montar la partición root, que es el VDA2 en MNT. Muy bien, esto sí es el disco duro de la instalación que hicimos. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a montar dispositivos, porque es importante. De lo contrario, cuando entremos a la parte de chroot nos vamos a quedar sin dispositivos. ¿Cómo se monta un dispositivo? Pues de entrada ya están montados aquí, como podemos ver en dep, están montados, pero necesitamos que estén montados en nuestra instalación. Así que lo que vamos a hacer es un bind mount -o bind del dep que está aquí original al dep que está en nuestro sistema root. Una vez hecho esto, lo que necesitamos es montar el root como root. Para eso usamos el chroot, que significa change root. Le vamos a decir que el nuevo root es MNT. Desde la perspectiva ahora de lo que estoy haciendo, ya me encuentro yo en el root de la máquina, no del VisiBox.
sino de la máquina a la cual perdí el arranque de group y a la que le voy a restaurar o instalar group. Recordemos que tenemos la partición de los kernels, que es la boot. Pues no la hemos montado, pero antes de montarla necesitamos tener procesos. Entonces vamos a crear la pseudo partición, el pseudo sistema de archivo de procesos, que es proc, del tipo proc, que va en proc. También necesitamos montar el sistema de archivos de sistema. Entonces vamos a montarlo. Y en sys. Y finalmente podemos montar nuestro disco, nuestra partición de boot, que es BDA1 en boot. Una vez montado, ya tenemos todo para trabajar. ¿Por qué hice todos esos pasos de montar el proc, el sys? Pues porque de lo contrario no podría tener acceso a los procesos ni a los dispositivos que están aquí, y los necesito porque los discos duros son un archivo de dispositivo y sin esto pues simplemente no vamos a hacer nada. Ahora vamos a boot a ver qué hay aquí. Pues ahí está el kernel, el system map y el initrd, pero en group no hay absolutamente nada, ni siquiera una configuración previa. Antes de instalar el group vamos a entender qué es lo que estoy viendo aquí. Lo que se está viendo aquí es cuando el sistema operativo arranca. De hecho, esto lo que va a describir es cómo arranca el sistema operativo a partir de group. El kernel de Linux es un kernel modularizado. Esto permite que se pueda fraccionar en códigos pequeños, por ejemplo, el código que levanta el extendido 4, que es el sistema de archivos de Linux, o el código del XFS, que es otro sistema de archivos, el código de red para las tarjetas de red, el código del dispositivo de disco duro, el código que maneja, por ejemplo, los volúmenes de Linux. ¿Y por qué necesitamos saber esto de que hay módulos y que hay códigos? Bueno, porque cuando está arrancando el sistema, lo que se inicia es un kernel base y se le anexan los módulos que van a arrancar. ¿Por qué se le tienen que anexar estos módulos? Porque cuando se compila el kernel en la mayoría de las distribuciones, todo se fragmenta en módulos. Todo lo que se puede hacer fragmentado en módulos se vuelve módulos. Pero si es un módulo, esto significa que es un archivo separado del kernel, que no está integrado en el kernel. No es un kernel completamente monolítico, sino está separado por módulos. Y es un archivo. ¿Cómo podría el kernel leer el driver del extendido 4 que está almacenada en una partición de extendido 4 si en primer lugar no tiene el código puesto internamente de extendido 4 porque es un módulo? Y esto se vuelve cíclico. O sea, ¿cómo voy a acceder a extendido 4 sin el driver del extendido 4? Y el driver del extendido 4 se encuentra en una partición que tiene extendido 4. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Bueno, esa es la magia de lo que hace el group en primer lugar. Carga el kernel base y luego hay otras herramientas que crean unas imágenes que se llaman initramdisk, o aquí se ve como initrd. Eso, initrd, no es otra cosa que un disco RAM que tiene un sistema de archivos tipo disco RAM, donde además están algunos, no todos, de los módulos necesarios para arrancar. Por ejemplo, estará el módulo de los volúmenes de Linux, si tenemos volúmenes. Estará el módulo de red o de algunas tarjetas de red, si tenemos arranque por red, como PXE. Estará el código de XFS, el código de Btrfs o de cualquier sistema de archivos que vamos a manejar. Eso es lo que está dentro de ese archivo que se llama initrd.image 4.19. Básicamente lo que hay ahí es los módulos del kernel que necesita el kernel para terminar de arrancar la partición de root.
Y normalmente cuando se daña el group es porque uno de estas partes se ha perdido, ya sea que se haya perdido el kernel como tal es VM Linux, el archivo que dice VM Linux -419, ese es el kernel. Pero ese kernel no tiene todos los drivers, de hecho si vemos el tamaño de los archivos es un archivo muy pequeño y es mucho más grande el que dice initrd. Eso es porque dentro de initrd es donde realmente está el resto de código. Y ni siquiera es todo el código, solamente son los módulos mínimos necesarios para arrancar. Y de nuevo, si tenemos por ejemplo un sistema de archivos ZFS y no metemos el módulo del ZFS en el initram, nunca va a arrancar porque no tiene el código necesario para arrancar. Una forma de solucionar esto es que cuando compilemos el kernel le metamos todos los sistemas de archivos fijos al kernel, que no sean un módulo, pero esto hace que el kernel se vuelva más grande. En una distribución esto no necesariamente es útil porque no sabemos cómo lo va a instalar el usuario. No sabemos si va a decidir tener extendido 4 o si va a querer tener XFS o Btrfs o cualquier otra cosa FS. Como no lo saben, o sea, el que crea la distribución no lo sabe, lo que hace es todo lo vuelve un módulo para que no estén gastando RAM, porque si lo metes adentro del kernel en forma monolítica, aunque no lo uses, estará gastando RAM. Por eso existe este archivo initrd y cuando lo perdemos, perdemos la capacidad de que el kernel pueda arrancar, porque allá adentro están los módulos necesarios que se requieren para el arranque. Y es cuando llegan los kernel panic, cuando llegan esos avisos de que algo falló y que no se pudo montar root. Pues es porque el archivo initram está dañado o está perdido. Este archivo en realidad está comprimido. Adentro de este archivo es como un zip y adentro de ese zip, de hecho es más grande en tamaño, lo que pasa es que está comprimido en gzip y adentro está, pues como dije, todos los módulos, no todos los módulos necesarios para arrancar. Por ejemplo, si tuviéramos un RAID, ahí estaría el controlador del RAID, porque si no tuviéramos el controlador del RAID, ¿cómo hacemos para reconstruir el RAID antes de que arranque? Antes de que se monte la partición root que está dentro de un RAID, ¿cómo se reconstruiría ese RAID si no tiene los drivers para manejar ese RAID? Y una vez reconstruido, ¿cómo montaría el sistema de archivos extendido 4 si no tiene los drivers del extendido 4? O peor, si adentro de ese RAID hay un LVM o unos volúmenes de Linux, ¿cómo sabría cómo manejar ese volumen si no tiene los drivers dentro de initrd? Y la falta de alguno de estos drivers causaría que simplemente no se pueda terminar el arranque y terminaría un kernel panic o simplemente nos dejaría en una consola de rescate y no pasaríamos de ahí. El group se va a atorar y no va a pasar del group, o a lo mejor el group llega a la parte del kernel, pero el kernel no puede avanzar a montar el sistema de archivos root porque no tiene el initram. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear ahora un group que ya sabe dónde va a estar el kernel, ya sabe dónde encontrar el initram o el initrd, y a partir de ahí, pues va a poder arrancar sin problemas. A partir de aquí ya es muy parecido a lo que hizo Satiel en su video, con algunas diferencias, pero muy parecido. Por ejemplo, en el video de él habla del directorio root. Yo no necesito el directorio root porque no me interesa. El directorio root se lo voy a decir al group. Group es el que debe saber cuál es el directorio root. Pero para instalarlo yo lo que necesito es el directorio de boot, o sea, la partición donde está mi kernel, que en este caso es diagonal boot. Pues lo que vamos a hacer primero es crear la configuración. Esto es idéntico a lo que hizo Satiel. Simplemente escribimos group mkconfig. El mk es el make config, o sea, crea la configuración. Le vamos a decir que el archivo de salida lo va a entregar en boot dentro del directorio de group en el archivo group.cfg. Ya encontró, como podemos ver, encontró el kernel, que es el VM Linux, encontró el initram, que es pues ahí el initrd, y como los encontró, pues me genera ahora sí archivos de configuración en group. Y aquí está.
ya tenemos un archivo de configuración, pero aún no hemos instalado Groot. Lo que hicimos fue crearle su archivo de configuración, mas no se ha instalado. La instalación viene a partir de ahora. Le vamos a decir, no tenemos ni siquiera clear para limpiar la pantalla. Le vamos a decir que queremos instalar Groop en el disco duro. Groop install boot directory. Aquí lo escribí mal, directory es igual a boot, y esto va en el dispositivo. Si se fijan, no estoy poniendo partición, estoy diciendo directamente el disco duro, no una partición. Quiero que lo instale en el disco duro, no en una partición. En el video de Satiel esto le marcó un error. Eso es porque él pegó lo que diría boot directory diagonal boot, no le dio el espacio que yo le estoy dando entre dev y bda. Por eso es que le marcó el error que se ve en su video. Aquí no debería marcar error. Esperemos que no. Instalando. La instalación terminó, no error report. O sea que no hay ningún error reportado. Así es como realmente debía haber terminado la parte de Satiel, pero él le falló en ese espacio entre el boot y el diagonal de BDA. Ahora, según esto, pues ya está instalado el group, y si hubiera estado dañado, pues ya lo hemos restaurado. Vamos a ver si es cierto. Y para ver si es cierto, pues hay que reiniciar. En este caso lo voy a apagar. Estoy dentro de un chroot, por eso no me deja reiniciar. Ya salimos. Ahora estamos en el VisiBox. Ahora sí vamos a apagarlo. ¿Por qué lo estoy apagando y no reiniciando? Pues porque recordemos que le dejamos el disco, el ISO del disco para restaurar. Así que hay que quitárselo. Le vamos a decir que ya no va a arrancar. Ya no estamos que se habiliten opciones de arranque. Y ahora sí, tenemos instalado o restaurado el grupo. Si se dieron cuenta, en ese pequeño momento inició con el initram. Eso pasó demasiado rápido, pero el initram es lo que hace que esto llegue a buen término, o sea, que llegue a este punto en donde ya arrancó. Y ahora sí, ya está completamente restaurado, o en este caso instalado de cero, pero también sería restaurado en caso de que estuviese dañado el grupo. Espero que esto te ayude a restaurar tu grupo en caso de un daño. Esta es la forma en la que lo tendrías que hacer. Y espero que hayas entendido el por qué funciona, porque es importante saber cómo funcionan las cosas. De esta forma no te equivocas en los comandos. Pues nada más, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Esto es lo que hace que arranque Linux, así es como se restaura o se instala el group. Y si quieres seguir recibiendo información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. En la descripción del video voy a dejar un link a nuestro grupo de Telegram por si quieres unirte a nuestra comunidad en vivo, que es en Telegram. Y pues nada más. Adiós.